¿Qué tal? Nosotros somos Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas. Edgar Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos en la tercera y lo que podría ser la última entrega de todo el tema de las teorías de la conspiración, que no va a ser el último programa en video. Por cierto, tenemos pensado pues ampliar temas que van ahora sí que expandiéndose sobre este mismo universo. Así es, Armando, del ejercicio de disección que llevabas la vez pasada, Uh-huh. en entender cómo se construía, qué elementos tenía la teoría de la conspiración, los componentes, cuál es el perfil de la audiencia, ¿no? Es decir, quién abraza estas cosas. Y yo tengo que hacer una pregunta obligada. Claro que Si sí. esto existe, si se genera, si no es una construcción que no tiene manos detrás, la pregunta es quién gana. Pues esa es la cosa, ¿no? ¿Quién gana? Y sobre todo, más que tanto ganar, porque muchas veces aquí la cuestión no es que alguien lo haga con un fin de lucro, ¿no? Alguien la mayoría de los casos, hay que Ok. hablar que nunca podemos ser absolutos en este tema. En la Ajá. mayoría de los casos es algo que solito se genera, que lo genera la gente, que empieza a correr el rumor, etcétera, etcétera. Pero lo que sí hay es gente que lo ve y dice, ¿qué hubo de aquí soy? ¿No? Aprovecho y obviamente pues trato de obtener algún tipo de beneficio. Creo yo que hay dos vertientes, básicamente, ¿no? La Ajá. primera es la clásica, la que siempre vamos a encontrar prácticamente a cualquier nivel, que es la cuestión económica. Los beneficios personales y los beneficios económicos. Y para eso tenemos una serie de, pues ahora sí, de exponentes, ¿no? En Estados Unidos, ahora con todo el tema de Donald Trump y todo lo que hay alrededor, pues han salido muchas teorías y las hemos discutido ya aquí, ¿no? Toda la cuestión, pues de la bomba de Oklahoma, la llegada del hombre a la luna, las armas climáticas. Y bueno, pues algunos comunicadores, vamos a ponerle la palabra para decirlo de alguna forma, como Alex Jones, diría yo que es el primero. Alex Jones viene a inventar una cosa que se llama Infowars. Él aprovecha toda la plataforma tecnológica de las redes sociales, de YouTube, para hacer un blog, para hacer videoblogs, etcétera. Y es un cuate que se ha posicionado de una forma brutal, ¿no? Está considerado por el New York Times como el líder de las teorías de conspiración en Estados Unidos. Y es el teórico de la conspiración más prolífico en Estados Unidos, esto según el Southern Poverty Law Center. ¿Por qué? Ajá. Pues porque aprovecha, se sube en esto. Él tiene las creencias más locas en cuanto a lo de política interna de Estados Unidos, hasta la cuestión de la ONU. Tú sabes que para muchos en Estados Unidos la ONU es una especie de gobierno que quiere dar golpe de Estado y ser el gobernante mundial y que todo el mundo siga su visión y vaya, imponer la política, ¿no? Y Ajá. bueno, pues se basan en esto. Pero ¿qué pasa aquí? Si tú analizas los programas de este cuate, de Alex Jones en particular, dedica el 25% del tiempo que está al aire a promover sus productos. O Es decir, sea, para él esto es un canal de distribución. exactamente. Él promueve varias cosas. Vende playeras con imágenes de Estados Unidos y digamos que ya llegan a cierto nivel que parecen pues parafernalia fascista, ¿no? Pero pues mucha gente lo compra, mucha gente se hace de esto, ¿no? Pero además vende cosas bien raras, ¿no? Estuvo vendiendo ahora con todo el tema del COVID una serie de gotitas que eran para Milagrosas. claro, milagrosas. Claro. Lo obligaron, la FDA lo obligó a bajarlas y de decir que esto no era un tratamiento contra el COVID, ¿no? Pues vende productos para enfrentar el Armagedón, vende productos para enfrentar enfermedades, suplementos dietéticos y todo. Pero pues ese es su gran negocio, ¿no? Entonces él se dedica, pues un programa de una hora, se dedica 45 minutos a decir que Obama nació en Kenia, que el nuevo orden mundial, y después se dedica a vender cosas y le va muy bien, ¿no? No, eso ha sido un gran negocio para este cuate. Otro es muy famoso, Glenn Beck. Este tuvo la fortuna, pues, de ser promovido sobre todo en Fox y en todas esas cadenas de ultraderechosas. No sé Ajá. si lo vi, que él sacaba este pizarrón y empezaba a dibujar sobre el pizarrón una serie de gráficos que lograba, gracias a sus teorías de la conspiración, a conectar a todo mundo, ¿no? Desde el Papa hasta no sé, Obama, Ah, etcétera, iba claro, claro, haciendo claro. líneas y líneas y líneas que hasta le Y hacía te lo sátira. hacía ver como
hay ciencia detrás de esto, ya lo descubrí, sí, 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 claro. Los, ¿cómo se llama? Todos los que tienen talk show le hacían burlas, también sacan sus pizarroncitos, decían unas gráficas ahí medio loco. El sitio, este salón, lo tiene como el estilo paranoico de la política norteamericana. Este cuate pues decía, era de los que decían de los Reuters famosos, de los que decía que Obama nació en Kenia. Él se fue Okay. sobre Obama. Para él Obama era ¿cómo se llama? El máximo exponente. El anticristo. Exactamente. Oh, Para él estaban haciendo campos de concentración, los helicópteros negros, hasta decían que Obama era la mascota de George Soros, ¿no? Para él hablar de Obama fue negocio durante muchos años. Y obviamente, pues aquí su beneficio pues, es llevar gente a sus canales de televisión, a sus canales de YouTube, a sus videos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque eso te genera clics, eso te genera publicidad y obviamente pues, tú puedes monetizar, ¿no? Es un cuate que ha manejado una imagen pública en base a promover teorías de la conspiración centradas en el presidente, ahora expresidente Obama, ¿no? En región 4, pues tenemos también claro. varios aquí en México. Me gustaría hacer una mención honorífica del señor Jaime Maussan. Este cuate, pues lo conocemos porque él ha apoyado muchas teorías, sobre todo él se ha ido por el lado de los ovnis y la Extraterrestre. supuesta, exactamente, el supuestamente contacto con entidades extraterrestres, las cuales, pues, vaya, es que no sé cómo decirlo. Hay tanta ignorancia dentro de todo lo que predica y todo lo que pregona este hombre. Pero digo, a final de cuentas, él dice que hay una conspiración general de todos los gobiernos del mundo para ocultar que tenemos un contacto real con entidades extraterrestres. Y para esto, este señor, pues a lo largo de su vida, como un grupo de rock, tiene un tour en México continuo. Él está yendo continuamente a las principales ciudades de México. Yo calculo que ciudades que tengan más de 500,000 de personas tengan un auditorio decente y lo compra espacios publicitarios y programa sus conferencias diciendo que va a dar nuevas pruebas, que va a dar nuevas evidencias, que va a demostrar ahora sí que en serio que el mundo se está a punto de ser invadido por extraterrestres, etcétera. Y como de costumbre no pasa nada, ¿no? Por ahí hay otro personaje que a mí la verdad, bueno, yo lo conocí, Alfredo Jalife. Ah, Yo lo tuviste conocí. contacto con él. Mediáticamente es como muy popular, ¿no? Exactamente. Exactamente, porque él siempre ha manejado un punto de vista muy fuera de la caja, muy autónomo, una forma muy independiente, ¿no? Pero sin embargo, y ya dije otra vez la palabra, pero sin embargo, una disculpa. Sin embargo, este hombre es muy aficionado a las teorías que involucra a los sionistas y a los judíos para crear la creación de un gobierno mundial. Es decir, pues decir que hay una amenaza judía que podría crear un gobierno a nivel mundial, que este gobierno prácticamente ya está manejando las riendas, obviamente en Israel, obviamente en Estados Unidos, y que a partir de ahí, pues somos nosotros los que seguimos pues, el resto del mundo, ¿no? Esto es a nivel, vamos a decirlo, económico. ¿Por qué? Pues porque el señor vive de dar su opinión, vive de salir en la televisión, etcétera, etcétera. Déjame hacer un corte aquí, a ver si vamos, para En el empezar a mismo armar las canal. piezas y volver a poner los órganos del cuerpo que tenemos tendido en la plancha. Ajá. Este beneficio en la parte económica, de acuerdo con lo que dices, es más bien lo que podemos entender aquí es que se generan las condiciones para la creación de la teoría de la conspiración, de la teoría conspirativa, Exacto. y lo que tenemos son individuos que Uh-huh. no necesariamente crean la teoría, pero se aprovechan de ella. Exactamente. Okay, entonces, al aprovecharse de ella, es muy fácil identificar con lo que acabas de decir, porque siempre va a haber un producto que colocar y que vender dentro de su explicación. Ese producto es, uno, ellos mismos, Exactamente. siguen vendiendo, como el caso de Jalife. Dos, o ya en el caso más extremo de cinismo puro, es, pues, terminan con botellitas y gotitas, playeras, camisetas, ¿no? Que te ven Tazas. libros, por supuesto, tazas. Y entonces aquí lo que está ocurriendo es, eh, se generan mercados, se generan canales de distribución, entonces la teoría conspirativa me da el marco para cerrar el ciclo de venta de mi producto, etcétera. Exactamente. Ok, ok.
Vamos a la segunda parte que, híjole, esa sí es la más oscura y la más terrible, ¿no? Que es, pues, la utilización de la teoría de la conspiración, pues, para avanzar agendas políticas y para avanzar temas políticos y sobre todo de control de poder, ¿no? Ajá. Decía Karl Popper una frase que me llamó mucho la atención, que el totalitarismo está fundamentado en teorías de la conspiración. Es decir, que todo totalitarismo necesita basarse o necesita encallar toda su ideología en una Ujú. teoría de la conspiración. Y me puse a investigar un poco, y si te fijas, por ejemplo, tenemos el caso del Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? Los famosos Claro. de Hitler, que pues ellos basaron toda su teoría que en los libros de este hombre, ay, no me acuerdo cómo se llama, Rosenberg, Ajá. el cual, pues, él basaba todo en que el mundo estaba, y regresamos al tema, el mundo estaba bajo la amenaza de una conspiración judeo-bolchevique. Es decir, que los judíos habían organizado la revolución rusa, la revolución de octubre, la cual llevó a los bolcheviques al poder, y que obviamente ese era el principio apenas, ¿no? Rusia era el experimento, el cual se iba a extender a todo el mundo. Y para ellos se adjudicaron la misión de destruirlo. Obviamente estamos hablando de una base muy básica, valga la redundancia, pero a partir de ahí ellos empezaron a construir toda una ideología que llevó pues al partido nazi al poder y de ahí a todo lo que pasó posteriormente, ¿no? Ok. Regresémonos a la Unión Soviética. En este caso, Joseph Stalin, el dictador que tomó el poder después de la muerte de Lenin, pues él también lo basó, pero él utilizaba otra cosa que después, ahorita vamos a hablar muy a fondo de ella, que es la clásica conspiranoia de que tienen los rusos, ¿no? Desde épocas zaristas, los rusos le han aprovechado, las dirigencias rusas han aprovechado para qué, para meter el miedo, ¿no? A la gente. Stalin difundió la idea que el país estaba inundado de agitadores y de saboteadores. Es decir, que cualquier lado tú salías a la calle y lo más seguro es que la gente que vieras en el metro, la gente que vieras en el camión, la gente que vieras en tu trabajo, uno de ellos por fuerza tenía que ser un saboteador que estaba pagado por el imperialismo. El imperialismo quería destruir a la Unión Soviética y la forma de evitar esta destrucción era que tú ayudaras al gobierno stalinista, a descubrir a esta gente, ¿no? Entonces, Ujú. pues aquí se que generó una paranoia terrible, ¿no? Que nos llevó a las purgas, que nos llevó a muchas otras cosas que obviamente sirvieron para asentar y asentar el poder de Stalin, ¿no? Avanzamos un poco en la historia, obviamente no es la única ni es la más cercana, pero hay una en particular que me gustaría hablar. ¿Por qué? Porque es una que nos llega mucho más cerca y sobre todo está muy alejada de nuestros radares como pues en la parte occidental que nos toca vivir del mundo, ¿no? Una teoría de la conspiración que Rusia es, digamos, la base prácticamente de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en ese país. En el momento que cayó la Unión Soviética, pues obviamente mucha gente se empezó a preguntar, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí, no? Ayer éramos potencia, éramos el país que estaba vaya, el poder el único que le hacía ruido a Estados Unidos, y hoy dejamos de ser eso, hoy somos ya un país que prácticamente se cayó, ¿no? Su Ujú. economía, su cultura, su forma política, se desmembró todo el imperio, pues cada quien fue por su lado, etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, aquí empezó todo con una cosa que le llaman el Plan Dulce. Dulce era, pues, se supone que fue por esta persona, pero al parecer ya está, no están ni seguros de aquello. El director de la CIA en esos entonces se llamaba Allen Dulce. Sí. Y en teoría se descubrió, o alguien descubrió, o alguien dio a conocer un texto en el cual, redactado en como una exposición de una persona que está hablando, es como si yo te dijera, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto y redactado de esa manera, describía la forma en que Occidente, en particularmente Estados Unidos, había hecho un plan completo para destruir a la Unión Soviética y después para destruir a Rusia y obviamente pues repartirse las ganancias de este Estado ruso, ¿no?
La idea aquí era destruir a Rusia desde el interior, sembrando el caos y confusión, controlar los medios de comunicación, atacar los valores tradicionales. Fíjate, esto es muy interesante. Los valores tradicionales rusos son atacados desde fuera por intereses externos, ¿no? Vamos a Claro. atacar, vamos a destruir los cimientos desde abajo prácticamente, ¿no? Vamos a corromper a la juventud le vamos a quitar el amor a la patria, le vamos a quitar el amor a las tradiciones, les vamos a dar música rara, les vamos a dar modas que van a ir en contra de todo esto. Les vamos a dar internet. Les vamos a dar internet. No sé si te acuerdas todo el tema con estas chicas que cantaban y que hasta Siberia creo que Ah, fueron. sí, un grupo que sí, sí, sí. Tiene un nombre peculiar, algo de Cats, algo así, ¿no? Sí, ahorita nos acordamos, pero Sí, bueno. sí, 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 sí. Vaya, el caso era que era la situación de desacreditar al gobierno ruso en aras de que la gente empezara a pensar pues otras cosas, ¿no? Y desde entonces, todo el mundo lo han utilizado periodistas, lo han utilizado pensadores, lo han utilizado autores, lo han utilizado todo el mundo, pero el principal beneficiario de todo esto pues, tiene un nombre y apellido, se llama Vladimir eh, Putin. Vladimir Putin, exactamente, el que es ahorita, pues no sé qué puesto tenga ahorita, creo que ya dejaba la presidencia, pero le iban a dar Le a alguien. podemos poner dueño, ¿no? Exactamente, porque él se ha adueñado prácticamente de todo el país gracias a utilizar este tipo de cosas. Cosa que pasa en Rusia es culpa del plan Dulles y obviamente que nosotros como rusos tenemos que enfrentarnos ante esta embestida del capitalismo, esta embestida del imperialismo, obviamente dirigido por los yanquis, pero puedes meter aquí mucho a otra gente, puedes meter a los países de la Unión Europea, puedes meter al Fondo Monetario Internacional, puedes meter a quien tú digas y mandes, ¿no? Obviamente, pues esto le ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque la gente le compra el boleto y ve lo que ha hecho el señor, porque realmente todo lo que ha hecho lo ha hecho con el voto en la mano. Es decir, la gente ha votado por él, la gente ha estado con él en todo momento. Es Entonces, legítimo, o sea, no hay bueno, creo que hay otras fórmulas, ¿no? No rechazo popular y de repente se empiezan a desaparecer los opositores. claro, 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 sí. Sí, o Sí, sea, en general, o sea, aquí pues, hemos visto que ha habido una campaña contra la oposición y una campaña contra la gente que se le ha atrevido a levantar, como decíamos el caso de estas chicas, ¿no? Que hasta el voto fueron a dar. sí, 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 las Pero en encerraron. general la gente está de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo ve a él como un defensor del alma rusa, un defensor en contra de esta gente que quiere por las malas atacar a Rusia y hacerla, pues ahora sí que esclavos de Occidente. Pues este señor lo está logrando y lo ha logrado muy bien, ¿no? No sabemos hasta dónde vaya a parar, pero pues el plan le está funcionando a él, sobre todo, ¿no? Claro. Lo que veo acá, a ver, hay como un denominador común Ujú. en el caso del uso político en la teoría conspirativa. Sí, Y ese es, necesitamos un enemigo que sea identificable. Tiene que exacto, ser uno, no varios. Es uno, porque es exacto. más fácil identificarlo. Ese enemigo tiene que tener rostro. Vamos, o es la conspiración, digamos, judía, pero apuntando hacia alguien. Son los bolcheviques, entonces tiene que ser alguien. En el caso de la Unión Soviética también, ¿no? Pues el capitalismo ahora en el caso de Rusia, vuelve a ser el mismo sistema capitalista, le pone nombres, ¿no? Entonces, como tú dices, bueno, es Dulce, en plan Dulce, o sea, tiene que ser una figura no solamente que sea vendible atractivamente entre una historia que apela a la emoción, sino tiene que tener ese rostro para que sea más fácil que la gente lo imagine y entonces genere convencimiento. Por ahí van las Exacto, cosas. exactamente. Un ente que pues sea una unidad que pueda ser amenazadora, pero que a la vez esté bien definida, ¿no? Mm. Y el otro componente es, esto no es nuevo. O sea, esto se viene haciendo, vamos, es como un Exactamente. componente sí que tiene, está muy vinculado con las guerras, ¿no? Quizás el poder político empieza a legitimar sus acciones desde ahí y quiero pensar prácticamente desde las guerras helénicas, ¿no? Y cualquier tipo de disputa en donde hay intereses de poder en juego, en ese momento necesitamos crear una historia para generar
aceptación a nuestra causa, defensa de la nación, lo que tú quieras. Ahí yo diría una cosa, aprovechar las que ya hay, ya de hecho no necesitan hacerlo, necesitas aprovechar las que ya existen. Exactamente, o sea, no hay necesidad de generar nada nuevo, sino te construyes sobre lo que ya está. Exactamente. ¿Cuándo se tocan, Armando? Porque, fíjate, tienes esta teoría y luego tienes la de mercado. Y entonces, si yo soy, digamos, el ciudadano de a pie, eh, digamos, soy el ciudadano que estoy viviendo en Estados Unidos y me toca entender este asunto del fenómeno Obama o anti-Obama o pro-Trump o lo que tú quieras, ¿no? Y luego se me junta con este fenómeno ruso y se me junta con el fenómeno ovnis y se me junta con el fenómeno que vemos la vez pasada de el asunto del COVID y de la transmisión por las torres 5G y todas estas cosas. Me siento abrumado. O sea, si me gusta detenerme un poco, me siento abrumado en el sentido de no tengo oportunidad de encontrar alguna información distinta. No tengo posibilidades de saber si sí, y entonces, si no quiero investigar más, sí o sí, voy a terminar apoyando estas cosas. ¿Tú lo ves así? ¿O crees que hay una salida? Híjoles, es difícil. Dentro de todo lo que yo he estado investigando, hay una situación que, digamos, es la luz al final del túnel, en el sentido de que la mayoría de este tipo de teorías, en un momento dado, empiezan a caducar. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta que el mundo no se acabó, ¿no? Que no hubo realmente un plan, que no hubo un grupo imperialista que, al final de cuentas, iba a atacar, ¿no? Que nadie te quiso obligar a que te inyectaras la vacuna contra el COVID. Vaya, la gente empieza a, ¿cómo se llama? A darse cuenta de que la teoría realmente estaba volada. ¿Por qué? Porque las verdaderas conspiraciones se demuestran, punto. Vamos a regresar al tema de Watergate. Pues corrieron al presidente, ¿no? A final de cuentas, hasta el presidente tuvo que renunciar. ¿Ves? Pero este tipo de teorías van caducando, van perdiendo interés. Y además, pues ahora sí que desafortunadamente van dejando espacio a las nuevas. Ahorita, por Claro. ejemplo, ¿te acuerdas que todo el boom que hubo a finales de los 90 con el tema de la película de Kennedy, de la supuestamente asesinato, que fue Sí, sí, sí. una teoría de la Conspiración. conspiración? Ajá. Todo el mundo hablaba del tema y todo el mundo decía, sí, es que... Y ahorita pues ya prácticamente se nos olvidó. ¿Por qué? Porque ya perdió importancia, ya caducó, ya el tema de Kennedy ya quedó muy lejos, muy atrás, ¿no? Ahora, en la disección que acabas de hacer hay un patrón. Y Ajá, entonces lo que entiendo por lo que dices es, lo que pierde vigencia es el tema, exactamente. ¿no? Unas veces va a ser Kennedy, después Obama, estoy seguro que va a ser Trump. En el caso de México vamos a tener al actual presidente y luego a quien sea competencia. Además vienen los tiempos ideales para que estas cosas circulen. Sí, Eh, entonces los temas van y vienen, ¿no? sí, Pero el patrón sí, ¿no? exactamente. Necesitamos a alguien que lo descubra, necesitamos un libro, todo lo que ya has mencionado, ¿no? Necesitamos el que sea el enemigo identificable, que necesariamente tiene que ser externo, ¿no? Porque lo externo convoca unidad, en fin. En este patrón, Armando, en la posibilidad de romperlo o no, ¿quién pierde? Porque si ya identificamos a los que ganan, si el que gana en la parte política es la persona que detenta el poder o que quiere permanecer en el poder. No importa si es un presidente, no importa si es un gobernador, si es un líder social. El punto es identificar si es un líder religioso, ¿no? Es detentar Ujú, el poder. En la parte económica es algún empresario hábil, ¿no? Que no avaro, sino hábil, que no mentiroso, sino hábil, ujú. que identifica un nuevo canal, posiciona su producto, y entonces ellos pierden vigencia en el momento que el producto y su historia pierde vigencia. Exacto. ¿Y Pues quién pierde? creo yo que a final de cuentas el que pierde es el propio creyente, ¿no? A final de cuentas la persona que se dejó arrastrar por la ola de decir o de subirse a una teoría, Ujú. pues es el que termina perdiendo. Muchas veces esa pérdida pues es simplemente credibilidad o,
¿cómo se llama? Respeto por sus semejantes, por sus pares, ¿no? Si tú compras los productos y le inviertes dinero a este tema, pues vas a acabar perdiendo dinero, ¿no? Pero a final de cuentas, pues aquí el factor que va más allá, y sobre todo cuando hablamos ya de temas políticos, pues el que pierde es la gente que a final de cuentas fue convencida por un líder, ¿no? ¿Quién pierde en el tema de toda la teoría esta que acabamos de platicar del plan Dulles? Pues pierde la gente de Rusia, el pueblo. ¿Por qué? Pues porque tienen menos democracia, tienen todos los medios ocupados, perdón, por una oligocracia, pierde la gente que pues le quitan posibilidades tanto económicas como políticas, ¿no? En este caso en particular. Y si la pérdida es, digamos, para la ciudadanía, para el ciudadano, Exactamente. ahí hay un tema emocional que me gustaría explorar contigo. Eh, Porque la oferta es emocional, el gancho es emocional. Necesitas creer en algo, tú lo explicaste muy bien en los programas anteriores. Como no tenemos control, como no tenemos esa explicación, necesitamos, digamos, como cuando uno se levanta en las mañanas y te agarras, te abrazas de la taza de café y la hueles y dices, mi día empezó bien. Digamos, con esa, digamos, necesidad de creer en algo, te abrazas a una creencia para que te vaya mejor. Y me está dando una satisfacción emocional. Uh-huh. Es decir, en el terreno psicológico es yo gano, porque independientemente de que esto sea cierto, ¿no? De que pierda o no, encuentro una especie de paz, si lo quieres ver así como autoengaño, que esto sí me da. Y si nos ponemos muy críticos, podemos pensar en ciertas religiones o en toda la creencia, en todo el planteamiento teológico, y Sí. podemos hacer esto así como una bomba para que estalle. Pero alguien dirá, pues está bien, porque si te da confort emocional, ¿qué tiene? Claro, Síguele. claro. No pasa nada, ¿no? A mí no me gusta esa plática digamos, esa convicción, porque pues vivimos en sociedad y entonces es a cambio de mi confort personal, entonces pues que tengamos una sociedad sin libertades, ¿no? O sea, Exactamente. emocionalmente estoy tranquilo y entonces, bueno, eh, acepto la posibilidad de una dictadura, ¿no? Que se mantiene en el poder o de un gobierno autoritario, etcétera. Eh, Desde el plano emocional, Armando, ¿tú ves que haya alguna posibilidad de revertir el fenómeno? Sí, sí la hay. Y emocionalmente, digamos, me gustaría regresarme a un punto atrás, en el sentido de que aquí la cuestión es que la forma en que lo podemos eliminar, la forma que se puede contraatacar, y esto lo dicen varios expertos, es a través de la información y la educación. Y yo creo que antes que información, educación al revés, ¿no? Sí. Con una mejor educación. ¿Cómo? Pues enseñarle a la gente a pensar de forma crítica, a pensar que el mundo no es tal como nos lo platican, ¿no? El mundo va más allá del cuento, de los cuentos que cuando somos chicos. Fíjate que yo leía por ahí a alguien que decía, es que una persona que cree en una conspiración de este tipo es como si yo me encontrara un adulto que cree en Santa Claus. Sería algo terrible. Pero ¿por qué crees en esa teoría y ya no crees en Santa Claus? ¿Por qué? Porque te enteraste que Santa Claus no existe por esto, por esto, por esto y por esto. ¿No? Entonces, darle a entender a la gente o darle las herramientas a la gente para que sepan por qué no pueden pasar ciertas cosas, por qué es imposible de que haya un plan maestro que está tratando de gobernar al mundo, por qué es imposible que ocurran ciertas cosas. Vaya, basta con leer esto, basta con que tú diario leas por acá, tengas esta información, etcétera, etcétera. Es un proceso que va pues desde nosotros padres, decirle a nuestros hijos que el pensamiento crítico es algo muy importante que les puede ayudar para muchas cosas en su vida, sobre todo para que no vendan y no se dejen atrapar por pues ahora sí que este salvavidas emocional del que platicábamos. ¿Ok? Entonces, vamos, no es una educación, no es un problema de educación formal, porque fíjate que cuando mencionamos esa palabra educación es pues mándalos a la escuela. Refuerza los libros de texto. Bueno, y eso es como patear el problema 50 años adelante, ¿no? Vamos a ver si podemos generar una base que nos permite tener esa educación. Si lo estás hablando claramente, ¿no? De educación en pensamiento crítico. Es Exactamente. decir, como alguna vez me recomendó un jefe que tuve cuando trabajé en gobierno, me decía, mira,
las noticias, cualquiera que sea, antes de tragártela hay que masticarla. Porque es como la comida, si no la masticas te vas a indigestar. Entonces, es lo que tú estás apuntando, es ese ejercicio para masticar la información que nos llega. Exactamente. Entonces hay que analizar y hay que contrastar y hay que platicarlo, escuchar a los que opinan de otra forma, etcétera. Es un ejercicio pues, que desafortunadamente mucha gente no se da el tiempo de hacerlo. Pensemos en tú y yo. Va. Pensemos en los espacios a los que llegamos, ¿no? Desde el ejercicio que hacemos en nuestro podcast, desde los chats en donde participamos, ¿qué crees que gente que de alguna manera está de acuerdo con lo que estamos planteando aquí, que entiende que hay que promover espacios de reflexión crítica? ¿Qué podemos hacer? Además, ¿no?, de platicarlo y de abrir y de tratar de discutir, de generar preguntas, ¿no? ¿Qué se te ocurre, ¿no?, que desde las trincheras, desde las butacas donde nos encontramos, para promover el pensamiento crítico? Primero que nada, evitar el paso de este tipo de información, es decir, no darla a conocer, no seguir viralizándola, que creo yo que es la La primera. cadena de producción. Exactamente. Y la segunda es simplemente de forma respetuosa, de forma, ¿sabes qué? Yo tengo esta información. Eh, Esa me falla mucho. es muy difícil, es muy Sí, difícil. esa me falla, la reconozco. Y fíjate que por ahí en un manual que encontré decía eso, nunca le hables feo ni ahora sí que lo pendejes. ¿Por qué? Porque eh, Pásamelo, por favor. obviamente la persona se pone a la defensiva, saca las Sí, uñas, ¿no? sí, sí, Es sí. mejor tratar de apelar a la inteligencia. Y si lo dices, ¿sabes qué? Pues veo que eres muy abierto de mente para leer y escuchar este tipo de cosas que sí están fuera de lo común, ¿no? Pero Sí. ¿qué te parece si aprovechamos esa apertura que tú tienes para que leas esto también? ¿No? ¿Sabes qué? Las gotas estas de cloruro, de no sé qué, lee esta información que sacaron por acá que dice que no, que son peligrosas, que te pueden hacer daño. ¿Por qué no lees esto también? ¿Ves? Es un poco eso, entonces, promover ese discernimiento, ¿no? Intentarlo por lo Exactamente. pronto. Intentarlo y como te comentaba, ¿no? De una forma tratar de ser amables, tratar de ser, ¿cómo decirlo? Empáticos. Tratar de ser empáticos para, pues tampoco ser, ay, pues allá llegó aquel güey que siempre me regaña, ¿no? Pues no, tampoco, ¿no? Hay algunos sacos que me estoy poniendo, digo, ya no le sigues. Sí, es que también el conflicto pues tampoco ayuda. No, tienes toda la razón. Yo creo que aquí eh, hay varios puntos que se tocan que a lo mejor vale la pena aclarar después. Yo creo que esto nos da pie para iniciar con el siguiente programa de esta serie, porque por un lado veo cómo se combina el tema de propaganda política, ¿no?, Ajá, que inicia sí, específicamente con la maquinaria del poder que está justamente hecha para mantener el poder, ¿no? sí, sí, sí. Eh, las teorías conspiratorias y luego esto que quizás sea algo que las puede englobar, como lo hemos visto, que es este asunto de la era de la posverdad, en donde el fake news es un componente de esto y todo se toca, ¿no? De Exactamente. alguna manera todo se toca, está ahí, y creo que en este ejercicio que has hecho, pues vale la pena, ya veremos el siguiente programa, hablar de la misma forma, ¿no? Diseccionar y ver estos temas y otros, ¿no? Quizás lo que valdría Claro, la pena es de seleccionarlos y a lo mejor también a nuestra audiencia preguntarle, bueno, si hay algo que particularmente le interese identificar, que lo traigamos a esta mesa de disección para comentarlo. ¿Cómo ves? me parece muy bien porque pues obviamente el tema da para Sí. mucho, mucho más. Entonces, Armando, para cerrar, ¿qué concluimos de las teorías de la conspiración? Que las teorías de la conspiración han estado toda la vida ahí, prácticamente toda la historia de la humanidad, van a estar ahí por mucho tiempo. Eh, prácticamente muchos de nosotros hemos creído a lo mejor un minuto, 10 minutos, pero prácticamente No todos nos salvamos. hemos creído, nos ha llamado la atención, hemos dicho, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que estas, pues, ¿cómo se llama? Pueden ser, no erradicadas, porque, pues, te digo, siempre van a estar ahí, pero pueden ser combatidas de una forma, pues, de forma racional, es decir, aplicar el pensamiento crítico Pensamiento crítico.
y obviamente, pues, no ser parte de ellas, ¿no? Sino tratar de que la gente que está clavada en este tema, pues, conozca otras opciones, ¿no? Buenísimo. Bueno, fórmulas mágicas, pero hay como pasos muy claros y yo subrayaría lo que dices, hay que insistir en el pensamiento crítico. No sabes la cantidad de personas que me encuentro que solamente son capaces de abrazar una cosa, y no importa si es científica o no, y de ahí no nos movemos, ¿no? Y no Claro. importa de qué lado jueguen en la cancha, como que ese asunto de pasarte al otro lado y entender otras opciones no es una práctica común. Y bueno, pues qué bueno que, y hacerlo de manera amable, eso yo creo que eso es lo que falla muchas veces. Sí. Voy a subir, tengo un manual por ahí que me encontré que lo hizo una asociación estadounidense que precisamente se dedica a analizar y observar todo eso. Un Buenísimo, manual para descubrirlas y obviamente contraatacarlas. De ahí saqué mucho, buenísimo, mucho de lo que platiqué ahorita, de ahí lo saqué. Lo voy está a poner la buenísimo. liga para que lo vean. Oh, sí, sí, buenísimo. Pues muchas gracias, Armando, y bueno, quedamos pendientes con los siguientes temas. Segurísimo. Recuerden nuestras redes sociales y bueno, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, listos. Hasta luego.